Revelado, el inesperado consejo de mi suegra en el tercer día de mi matrimonio que cambió todo. En ese momento, la cocina de doña Carmen se llenó de una tensión que Juan nunca había experimentado antes. Las cerámicas coloridas parecían vigilarlo, mientras los aromas del pan recién horneado se enredaban en su mente, volviendo todo más confuso. Acababa de casarse. Su vida debía estar colmada de felicidad, de sueños, pero la presión era abrumadora. La verdadera fuerza de un hombre, Juan, dijo su suegra, no está en cuántos panes horneas, sino en qué también escuchas a tu familia en los momentos difíciles. La frase caló hondo, haciéndolo dudar de su capacidad para manejar no solo su nuevo rol como esposo, sino también el legado familiar que parecía desmoronarse. La panadería siempre había sido el orgullo de su familia, un lugar donde generaciones se reunieron, donde cada pan llevaba el alma de sus antepasados. Pero hoy, los rumores sobre la calidad de sus productos y las miradas de desconfianza de los vecinos lo hacían cuestionar si estaba suficientemente equipado para heredar ese peso. En esos días previos a la boda, los pensamientos se desataban como masa en el horno, burbujeantes y cálidos, pero al final, ya en la mesa, a menudo, fríos y duros. La ansiedad lo consumía y se reflejaba no solo en su rostro, sino también en la forma en que se movía, como si cada paso estuviera cargado de dudas. Juan había creído que su amor por Ana lo haría más fuerte. Sin embargo, al mirar hacia su nueva vida, se percató de que la angustia lo mantenía atrapado. La brillantez de la boda se desvanecía, transformándose en un eco de preocupaciones. ¿Podría mantener la panadería a flote? ¿Podría ser el esposo que su familia necesitaba en este momento crítico? Cada día los precios subían, las ventas caían, y en el fondo de su mente se repetía un mantra: no puedo fallar. La mirada de doña Carmen aún lo seguía, presionando su mente. La cocina, llena de amor y tradición, se tornó en un campo de batalla. Las palabras de aliento que había recibido en la ceremonia de bodas se antagonizaban con la realidad de su lucha diaria. Mientras sus vecinos miraban hacia los prósperos y flamantes establecimientos de la plaza, Juan sentía que su autoestima se desvanecía. ¿Es suficiente mi esfuerzo?, se preguntaba. ¿Qué dirán de mí si fracaso? Afuera, los murmullos crecían como un eco burlón. Si solamente pudiera demostrar que su pan era tan exquisito como el de sus antecesores, todo sería diferente. Pero el sabotaje de algunos socios comerciales había comenzado a atacar su confianza. No tengo más opción que luchar, pensaba, pero el dilema lo atormentaba. ¿Debería mantener la panadería a toda costa o arriesgarlo todo y buscar el camino que realmente lo llenara de propósito? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba en la panadería y el eco de las risas familiares se convirtió en un contraste doloroso frente a su desasosiego interno. Se enfrentaba no solo a la economía de su negocio, sino también a la decepción que causaría fallar. Ahí estaba, al borde de un precipicio emocional, sintiendo que su sueño se desvanecía. La angustia lo envolvía, y la cocina que alguna vez representó hogar parecía un recordatorio constante de las expectativas que se desmoronaban. ¿Podría Juan encontrar su lugar en medio de esta tormenta? Y sobre todo,
¿Escuchará realmente la voz de doña Carmen en un momento crucial de su vida? La incertidumbre pesaba en su pecho mientras el aroma del pan seguía llenando la cocina y las risas derretían en la memoria, dejándolo al borde del abismo. El día siguiente surgió con una luz tenue, y Juan se despertó con un peso en el corazón. Se sentó en el borde de la cama, las palabras de doña Carmen resonando en su mente. «Escucha a tu familia», repetía una y otra vez, como una campana que sonaba en su conciencia. La necesidad de ser un buen esposo y hacer de la panadería un negocio viable lo había consumido, pero algo en su interior le decía que no podía continuar así. Era momento de escuchar, no solo a los demás, sino a sí mismo. Desayunó rápidamente, pero el pan que había amado durante toda su vida le supo amargo. No era solo la presión del negocio, era la sensación de que había dejado de lado sus propias aspiraciones. Mientras lavaba los platos, recordó su pasión por la repostería. Se lo había contado a Ana durante el noviazgo, los dulces que solía preparar con su abuela, pero había relegado esa parte de sí mismo a un segundo plano. ¿Y si la clave de su éxito radicaba en regresar a sus raíces, a lo que realmente lo llenaba? Con una determinación renovada, decidió dedicar el día a reevaluar su enfoque. Se sentó en la panadería, mirando sus productos con un ojo crítico. Había estado corriendo tanto que había perdido de vista lo que hacía que su panadería fuera especial. La calidad de los ingredientes, el amor en cada mezcla, la historia detrás de cada bollo. Juan se preguntó si debería experimentar con nuevas recetas, fusionando lo tradicional con algo fresco que llamara la atención. Mientras esbozaba en su mente ideas para nuevos productos, se sintió invadir por una chispa de emoción. Finalmente, en lugar de preguntarse si el negocio sobreviviría, se cuestionó cómo podría innovar y aportar algo único a su comunidad. Esa visión lo llenó de energía. Decidió que al día siguiente haría una degustación en la panadería, no solo para presentar un nuevo producto, sino para conectar de nuevo con su clientela. A medida que organizaba su plan, también comprendió que no podía hacerlo solo. Tendría que involucrar a Ana, quien, a pesar de su inexperiencia en el negocio, trajo una perspectiva fresca y energía renovada. Cuando le propuso la idea, sus ojos brillaron, y en ese momento Juan sintió que la presión se aligeraba un poco. La panadería no solo era su legado, era su futuro en pareja, un proyecto que podían construir juntos. Mientras la noche caía y su mente seguía en torno a sus ideas, una incertidumbre lo visitó nuevamente. ¿Y si la degustación no ofrecía los resultados esperados? Un mar de dudas lo envolvió de nuevo, pero ahora sabía que había dado un paso crítico hacia el autoconocimiento. Enfrentarse a lo desconocido era parte del proceso, y lo único que podía hacer era intentarlo. El aroma del pan en el horno era un recordatorio constante de su lucha, pero esta vez no se limitaba a evitar el fracaso. Se sentía como un creador que estaba a punto de forjar algo nuevo. ¿Podría la panadería convertirse en el epicentro de nuevas tradiciones? ¿Podría ser un reflejo de sus deseos más profundos? La pregunta lo llevaba a la frontera de una revelación vital. El momento de innovar había llegado, y con él la posibilidad de redescubrir su esencia. Mientras se preparaba para la madrugada de la degustación, una sombra cruzó su mente. Un competidor estaba a punto de abrir una tienda justo al lado. Esa noticia había llegado a sus oídos en la panadería, y el desafío que presagiaba le provocaba una mezcla de adrenalina y temor. ¿Podría realmente enfrentarse a eso y salir triunfante? La tensión aumentaba, y Juan comprendió que el verdadero reto no solo era rivalizar en el mercado, sino también en él mismo. La batalla estaba lejos de ser ganada, y la gran pregunta era si podía sortear los obstáculos que se avecinaban.
El día de la degustación llegó, y la brisa matutina se filtraba a través de las ventanas de la panadería, trayendo consigo un aire de cambio. Juan llegó temprano, su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y nerviosismo. Había dedicado toda la noche anterior a preparar los nuevos productos, cuidando cada detalle, cada ingrediente. La repostería que había olvidado regresaba a su vida, y con ella el deseo de impresionar no solo a sus clientes, sino también a sí mismo. Mientras organizaba los dulces en la vitrina, recordó lo que le había compartido Ana la noche anterior. No te aferres al miedo al fracaso. La verdadera magia sucede cuando te permites ser auténtico. Las palabras de su esposa resonaban en su mente como un mantra, reforzando su determinación. Ese pensamiento aligera su carga, transformando el temor en un combustible que lo impulsaba hacia adelante. Los minutos se sucedían lentamente. Las primeras caras conocidas comenzaron a asomarse en la puerta de la panadería. Juan sintió que sus manos temblaban, pero al mismo tiempo una oleada de confianza lo atravesó. Esos eran sus clientes, la gente que había seguido la evolución de su negocio. Quería compartir con ellos su nueva visión. Las nuevas creaciones que, en última instancia, representaban su propio renacer. Al abrir la degustación, las sonrisas de los asistentes lo llenaron de calidez. Se presentó con humildad, explicando cada producto con una pasión que había estado latente. Las nuevas recetas fusionaban la tradición familiar con un toque moderno, pequeñas obras de arte que no solo se veían bien, sino que también evocaban recuerdos en cada bocado. Sus clientes estaban intrigados y su curiosidad se convirtió en gusto. Sin embargo, la llegada de su competencia, que se había anunciado con bombos y platillos, no tardó en cruzar su mente. Mientras observaba a sus clientes disfrutar, una inquietud comenzó a formarse en su interior, y si lo que había creado no era suficiente. Las dudas empezaron a enredarse en su mente, haciéndose eco de las inseguridades pasadas. El propio rostro de su competencia se materializaba en su imaginación, burlándose del esfuerzo por innovar. Pero un momento decisivo lo sacudió de esos pensamientos. Una joven con una sonrisa radiante se acercó a la barra y le dijo: «Nunca había probado algo tan delicioso. Esto es realmente especial». Esa simple frase erigió un muro contra sus miedos. La conexión que podía generar a través de su pasión era mucho más poderosa que cualquier competencia externa. Juan se dio cuenta de que su objetivo no era simplemente vender, sino crear un espacio significativo y memorable para todos. Con cada revisión de sus productos y cada risa compartida, Juan comenzó a notar un cambio dentro de él. La presión que sentía antes, la necesidad de ser perfecto, estaba comenzando a disiparse. La realidad de que la innovación provenía de ser auténtico se estaba afianzando. Era una batalla contra sí mismo, contra su antiguo modo de pensar, y cada pequeño triunfo lo empoderaba más. Cuando el día llegó a su fin, las ventas habían sobrepasado sus expectativas. La degustación no solo había sido un éxito financiero, sino también un triunfo personal. Juan sintió que había dejado de ser simplemente el dueño de una panadería. Había comenzado a ser un creador. La inquietud acerca de su competencia continuaba flotando en su mente, pero ahora, en lugar de temerle, sentía disposición de aprender y adaptarse. En ese momento de autocomprensión, se dio cuenta de que su mayor rival no era el nuevo negocio al lado, sino su propia duda. Se dirigió hacia Ana, quien lo observaba desde la esquina con felicidad y orgullo. Compartir esta experiencia con ella estaba abriendo un camino hacia un futuro que aún no podían vislumbrar del todo. Sin embargo, mientras la noche caía, la tensión le recordaba que no podía dejarse llevar por la complacencia. Algo más grande estaba en el horizonte, y esa sombra de competencia seguía acechándolo.
¿Sería capaz de mantener su impulso creativo frente a lo que estaba por venir? Esa pregunta lo llevó a una nueva encrucijada, una que podría definir no solo su negocio, sino su vida misma. Los días siguientes a la degustación fueron una mezcla de aliento y temor. Juan se dio cuenta de que había atravesado una puerta hacia un nuevo espíritu emprendedor, pero la preocupación por su competencia reverberaba en su mente. Con las ventas estables, se sentía más seguro de sí mismo, pero esa fuerza se tambaleaba ante el temor de la fatídica comparación. Esa batalla interna lo mantenía alerta. El diálogo entre su autoconfianza y los ecos del pasado lo mantenía despierto por las noches. Ana notó el cambio en él. Su esposo, tan emocionado por su éxito reciente, a veces parecía más ausente, más introspectivo. Esa tarde, mientras organizaba la tienda, decidió internarse en su mente. «Juan, ¿qué te preocupa?», le preguntó una tarde cuando la panadería estaba desierta. «No es solo que haya competencia, es que siento que para destacar tengo que hacer algo aún más grande. Tengo que asegurarme de que no solo esta semana sea un éxito, sino que cada día lo sea», respondió, claramente desgastado por la presión que él mismo se autoimponía. Anna, con su sabiduría natural, sonrió. «¿Y si en lugar de buscar algo más grande, te concentras en lo que ya tienes? Tu pasión, tu autenticidad, te conectan con las personas. Tal vez el verdadero reto no sea prevenir el fracaso, sino reconocer y valorar lo que ya has construido». Sus palabras resonaron con una claridad que casi lo desarmó. Juan comenzó a analizar su enfoque. Había estado tan concentrado en evitar la competencia que había olvidado que su mayor fortaleza es su capacidad de conectar profundamente con su comunidad. Esa fue la clave de su reciente éxito. Resolvió cambiar de táctica. En lugar de solo crear para competir, crearía para servir. Con esta nueva visión, se preparó para una serie de talleres de cocina en la panadería, donde no solo enseñaría a otras personas a hornear, sino que también les contaría su historia, su travesía y cómo se había dejado llevar por sus miedos y dudas. Creía que cada interacción a través de la repostería podía brindar valor, generar conexiones y fortalecer la comunidad que había comenzado a construir. Ese primer taller fue un desafío. La inseguridad regresó a su mente cuando vio que varias personas se inscribieron. ¿Y si no eran lo suficientemente buenos? Sin embargo, con cada reunión, Juan se sentía menos ansioso. Iba abrazando su autenticidad. Contaba su historia, y lo que inicialmente fue un evento de aprendizaje se convertía en un espacio de celebración mutua. Las personas compartían sus recetas familiares, sus tradiciones. Todo era un intercambio genuino. Ellos entregaban sus historias y él sus conocimientos. Pero había algo más en juego. A medida que la comunidad se unía, había comentarios sobre la competencia, había revuelo en el vecindario, la panadería rival había comenzado a replicar sus ideas. Esa sospecha resurgió como un ladrón, intentando robar la calidez del ambiente que había cultivado. ¿Debería fijarse en ello o ignorar lo que hacían para mantener su autenticidad? El aire se volvió pesado mientras lidiaba con sus momentos de duda. La idea de la competencia lo motivaba, pero también lo paralizaba. Había llegado el momento de enfrentar a su antagonista, pero esta vez no solo en un plano profesional, sino para retar sus propios límites y valores personales. La duda no solo lo enfrentaba a su competencia, sino que lo obligaba a reevaluar su promesa de ser ese creador auténtico. Al final de ese día, quedó un claro mandato en su mente. Sería un gesto de respeto hacia sí mismo y su arte. Cada nuevo producto que creara, cada taller que ofreciera, sería una extensión de quién era. Juan sabía que estaba a punto de cruzar una línea, y las preguntas comenzaban a apilarse como ingredientes en su mente.
¿Se atrevería a desafiar esta nueva competencia? ¿O se arriesgaría a experimentar un cambio aún más profundo en su vida y su negocio? Esa noche, mientras cerraba la panadería, una idea inquietante tomó forma en su mente. Tal vez era el momento de superarse en un nivel que nunca había imaginado. Pero, ¿estaba realmente preparado para lo que eso significaba? Los días posteriores a la revelación sobre su competencia se convirtieron en una serie de decisiones que le harían confrontar no solo a otros, sino a sí mismo. Juan se movía entre la inspiración y la inseguridad. Un deseo de creación lo arrastraba hacia adelante, pero los ecos de la comparación reverberaban en su conciencia. Tenía una meta: realizar algo que lo distinguiera definitivamente. Con ese fuego en su interior, decidió arriesgarse y hacer algo inusual para su panadería. Comenzaría a experimentar con nuevos sabores e ingredientes locales para crear una línea exclusiva de repostería. Esta vez buscaría no solo satisfacer el paladar, sino contar una historia con cada bocado. La combinación de su aprendizaje en los talleres y esta nueva visión alimentaba su determinación. Sin embargo, había un obstáculo fundamental que subsistía: lo que pensara su competencia. El día de la primera prueba de sus nuevas recetas, Juan se sumergió en sus pensamientos. Mientras mezclaba ingredientes, sentía la presión acumulándose en su pecho. Se preguntaba constantemente si realmente sus innovaciones atraerían a sus clientes o si era solo otro intento de llamar la atención, efímero y desvanecido en el aire. Dijo con firmeza: no puedo dejar que la competencia defina quién soy. En cambio, decidía que su verdadero desafío sería llevar su autenticidad a un nivel superior. Cuando llevó los nuevos productos a su panadería, había nerviosismo en el ambiente. La tempestad de sentimientos lo llenó de dudas. Pero al colocarlos bien expuestos, observó cómo el aroma fresco comenzaba a atraer a los primeros clientes del día. Cada mirada y cada comentario ofrecían una mezcla de aliento y temor. Era su propio crisol de vulnerabilidad. Elogiaron los nuevos sabores, pero también había críticas. Algunos clientes mencionaron que sus combinaciones eran arriesgadas, demasiado diferentes. En lugar de rendirse ante el desánimo, Juan decidió abrazar la retroalimentación. Comenzó a ver sus comentarios no como fracasos, sino como escalones en su crecimiento. Comenzó a tomarse cada crítica como una oportunidad para ajustar y afinar su propuesta. Su mente se llenaba de nuevas ideas, y su pasión ardía con cada sugerencia. Con cada día que pasaba, la tensión entre su deseo de destacarse y el temor de ser comparado se volvía más palpable. Pero como nunca antes, se sintió decidido a seguir su propio camino. Ya no era solo un panadero, se convirtió en un buscador de identidad. Abrazó las peculiaridades de su arte, apreciando la mixtura de sus raíces y la posibilidad de expandirse más allá de lo convencional. Un día, mientras preparaba una nueva receta inspirada en sabores tradicionales, decidió invitar a un grupo de amigos y repasar su progreso. La conversación fue reveladora. Entre risas y recetas, se dieron cuenta de que el temor por la competencia era algo universal en el arte de crear. Esa noche Juan boreó su talento. Entendió que su enfoque debía centrarse en su visión y no en la comparación. Sin embargo, un rumor inquietante comenzó a girar en su entorno. La panadería rival no solo estaba replicando sus recetas, sino incluyendo una versión desmejorada de su filosofía de talleres. Esta vez, la competencia estaba tomando una dirección directa. Debía luchar de frente contra esto o encontrar otra forma de innovar que reafirmara su autenticidad. Mientras la noche caía sobre la panadería, Juan sintió cómo su corazón latía con fuerza. Sabía que no podía ignorar esta situación.
La presión se acumulaba por un desafío que sentiría profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, el sentimiento de desafío le proporcionó una chispa clara de foco. Decidió que había llegado el momento de hacer algo radical. Esa inquietante noción de superación en su mente giraba en un ciclo constante. ¿Qué pasaría si su próximo paso no respondía solo a la competencia, sino que revelara su esencia más profunda? Sin pensarlo, comenzó a bosquejar ideas en un cuaderno, preguntándose si estaba realmente listo para la revelación que transformaría su enfoque y tal vez su vida misma. El desafío que se asomaba era claro, pero también lo era el deseo de demostrar que su propia luz podía brillar incluso más fuerte en la oscuridad. Mientras meditaba sobre su próximo movimiento, una intriga poderosa se apoderó de él. ¿Qué nuevos caminos surgirían de este enfrentamiento, no solo contra otros, sino contra las sombras de su propia autocrítica? Las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, dispuestas a ser reveladas. El día siguiente amaneció con un torrente de ideas en la mente de Juan. Se sentía como si un nuevo mundo se abriera ante él, lleno de posibilidades. Pero junto con la euforia, una inquietante voz interior le susurraba que estaba arriesgándose demasiado. No podía permitirse la duda, especialmente ahora que la competencia parecía haberlo observado con atención. La panadería rival no solo replicaba sus recetas, estaban apoderándose del viaje emocional que él había empezado a construir con su marca. Decidido a transformar su incertidumbre en acción, Juan organizó su agenda. Presentaría su nueva línea de repostería, pero no sin antes planear una estrategia. Las críticas recientes, aunque desafiantes, habían despertado en él el deseo de redoblar esfuerzos. Este era el momento de profundizar en su historia, y cada receta representaría un capítulo de su viaje personal y profesional. En su cuaderno, esbozó una serie de conceptos que fusionaban lo tradicional con lo innovador. Se imaginó un pastel que llevara el sabor de su infancia, mezclado con un toque contemporáneo, algo que resonara con su esencia. Se comprometió a utilizar ingredientes autóctonos, establecer conexiones con los agricultores locales y rendir homenaje a sus raíces. Así, cada pastel no solo sería un producto de su panadería, sino una celebración de su comunidad y su historia personal. Mientras trabajaba en un nuevo diseño de marca, Juan reflexionó sobre el legado que quería dejar. Sabía que no se trataba únicamente de competir. Era sobre crear un espacio donde su autenticidad pudiera florecer, donde los clientes no buscaran solo satisfacer su hambre, sino también ser parte de algo más significativo. Cuando tuviera sus recetas listas, Juan organizaría un evento especial para presentarlas, llamaría a su fiel clientela y los invitaría a un viaje de degustación. Aquello no sería solo una celebración de su nuevo enfoque, sino el momento de demostrar que su creatividad no podía ser replicada. No obstante, había un tema recurrente que le inquietaba. ¿Realmente estaba listo para asumir este desafío? La duda persistente lo mantenía al borde, y a menudo se encontraba perdido en pensamientos sobre el significado de su trabajo y su valor en la industria. Esa tarde, mientras amasara un nuevo lote de masa, una idea surgió repentinamente. ¿Por qué no invitar a la competencia al evento? Una extraña, pero estimulante noción lo impulsaría a salir de su zona de confort. Hablar directamente con aquellos que plagiarían su trabajo podría abrir un diálogo emocionante, o por el contrario, dejarlo en una situación de vulnerabilidad inapelable. Sin embargo, tal vez confrontar a sus competidores podría ser el catalizador que necesitaba, no solo para reafirmar su marca, sino para crecer de manera personal. La tensión de la incertidumbre abrumaba su mente, pero el impulso de innovar y crecer lo mantenía firme.
Con cada paso que daba, sentía que la chispa de su autenticidad iluminaba el camino. La lucha interna se transformaba lentamente en un impulso positivo y comenzó a trazar un mapa mental de las posibilidades para su evento. Alejandro, su amigo más cercano, le ayudaría a planificarlo, apoyándolo en la creación de un ambiente atractivo y acogedor. Juntos, fortalecerían la imagen de Juan como un pionero en la repostería local. La pregunta que quedaba por resolver era contundente. ¿Cómo impactaría la respuesta de la competencia en su futuro? El camino frente a él, aunque incierto, estaba lleno de oportunidades de conexión y autoafirmación. Mientras miraba por la ventana la luz del atardecer, Juan tomó la decisión final de llevar a cabo la exposición. Con el crecimiento, sin duda vendrían obstáculos, pero él estaba decidido a enfrentarlos. Dando un último vistazo a sus notas, una nueva idea brotó. Sería el evento donde no solo revelaría su nueva línea, sino también un desafío público para que la competencia se presentara, fuesen quienes fueran. La adrenalina lo envolvía. Un enfoque audaz había surgido en su mente, pero también una pregunta crucial. ¿Estaba realmente preparado para lo que esto implicaba? La semana avanzaba rápidamente, y con cada día que pasaba, la presión sobre Juan crecía. La fecha para su evento se acercaba y con ella la expectativa de sus clientes y la presión latente de su competencia. Era como si cada hora le recordara la magnitud de su decisión. Pero en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, Juan decidió tomar el control. Sabía que cada paso debía ser meticulosamente planeado. Comenzó a experimentar en su cocina, no solo con ingredientes, sino con emociones. Cada receta se tornaba en una exploración de recuerdos que atesoraba con gratitud. Así, había un pastel que evocaba las historias de su abuela, un flan que le recordaba las fiestas familiares, y galletas que capturaban el olor de su primer hogar. En cada bocado que creaba, se preguntaba si podría darle a la gente más que un simple gusto, si lograría tocar su alma. El día del evento llegó, y Juan se sentía dividido entre la emoción y la incertidumbre. A medida que los minutos avanzaban, respiró profundamente y le recordó a sí mismo el propósito detrás de su trabajo. Entonces, decidió dar un paso audaz. En su discurso de apertura no solo hablaría sobre sus recetas, sino que también compartiría su historia personal. ¿Qué lo había llevado a dedicarse a la repostería? ¿Qué desafíos había enfrentado? Presentaría su vulnerabilidad como un punto de conexión, no como una debilidad. Cuando comenzó a hablar, la sala se llenó de silencio. Las palabras brotaban de su interior con sinceridad. Hablaba sobre las noches de insomnio a causa del miedo al fracaso, sobre los retos que había superado y sobre la belleza de ser auténtico, incluso cuando parecía más fácil imitar a otros. A medida que sus palabras resonaban, notó que muchos en la audiencia se sentían identificados. Sus miradas reflejaban empatía. Sin embargo, entre la multitud, divisó a su competencia. La rival que había estado replicando sus recetas estaba allí, su rostro imperturbable, aunque Juan podía percibir la incomodidad. Este momento de vulnerabilidad no solo era un acto de coraje personal, era un reclamo por el respeto a su trabajo y la autenticidad de su arte. La incertidumbre que lo había atormentado en los días previos comenzaba a desvanecerse al ver que su verdad resonaba con otros. Después de la presentación, llegó el momento de la degustación. Las galletas preparadas con tanto empeño y los pasteles con historias genuinas fueron un éxito rotundo. Pero lo más revelador fue cuando su competencia, acercándose con cautela, elogió su creatividad. Aquella simple interacción abrió una puerta inesperada. No solo estaba reconociendo el esfuerzo de Juan, sino que parecía vislumbrar un espacio de colaboración. El ambiente cambió de tenso a curioso.
Las preguntas fluyeron sobre sus técnicas, sus ingredientes favoritos y cómo había conseguido dar ese toque personal a cada creación. Juan jamás imaginó que un simple gesto de autenticidad generaría interés genuino incluso entre quienes consideraba adversarios. Sin embargo, en su mente aún resonaba la pregunta que no podía ignorar. ¿Era este el inicio de una nueva relación profesional o un breve momento de cortesía ante la competencia directa? La posibilidad de transformar rivales en aliados lo intrigaba y llenaba de un renovado sentido de propósito. Mientras el evento llegaba a su conclusión, sintió que estaba atravesando una etapa crucial en su vida. Había logrado abrir un diálogo que nunca antes había considerado, pero esto también lo llevó a una nueva reflexión. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger su autenticidad? Una cuestión aún sin respuesta se agolpaba en su mente, dejando un regusto a desafío en el aire. Al abrir su corazón y aceptar esta nueva interacción, estaba realmente listo para embarcarse en un camino que podría cambiar no solo su negocio, sino también su percepción de la competencia. La complejidad de sus pensamientos lo absorbía, pero sabía que ahora el siguiente paso sería fundamental. Debía sopesar el valor de la colaboración frente a la preservación de su singularidad. El viaje apenas comenzaba, y Juan estaba dispuesto a navegar la incertidumbre que se avecinaba. Sin embargo, la gran pregunta no se había disipado. ¿Podría realmente encontrar un equilibrio entre su autenticidad y la necesidad de crecer en un entorno lleno de competencia directa? La mañana siguiente al evento, Juan se despertó con una sensación de inquietud. Había pasado la noche en vela, procesando los momentos que había vivido en la sala. Ahora, con la luz del día, la emoción del éxito parecía desvanecerse, dando paso a un torbellino de preguntas. ¿Qué significaría todo esto para su futuro? La apertura de la competencia hacia él había sido un rayo de esperanza, pero también significaba que su espacio de confort comenzaba a desdibujarse. Al prepararse un café, se sintió atraído por la idea de conversar con su esposa, Marta. Ella había sido su apoyo incondicional y sabía que sus insights podían ser valiosos. Mientras la escuchaba hablar sobre su día, Juan recordó el consejo que su suegra le había dado justo antes de casarse. En una sociedad ruidosa, el silencio es a menudo la respuesta más poderosa. Aquella afirmación resonó en su mente y le hizo cuestionar su enfoque. Tal vez debía aprender a escuchar más, no solo a su competencia, sino también a sus propios deseos y miedos. Decidido a poner en práctica este nuevo entendimiento, Juan tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Este no sería solo un registro de recetas, sino un diario de reflexiones sinceras sobre su camino profesional. Cada palabra que plasmaba le daba una nueva perspectiva, alimentando su autoconocimiento. Escribir se convirtió en un ejercicio catártico que le permitía analizar sus emociones, sus frustraciones y las expectativas que la industria imponía sobre él. Sin embargo, la incomodidad de su competencia no se desvanecía. En su mente comenzó a construir un mapa de posibilidades. ¿Y si pudiera crear un espacio donde sus historias se entrelazaran, donde cada uno conservara su identidad? La idea de colaborar comenzó a asentarse. No obstante, la duda lo acechaba. ¿Cómo dar el primer paso sin perder su esencia? Decidido a aclarar sus ideas y buscar un camino, contactó a su competencia, Sofía. La invitación fue directa, pero amable. Juan la propuso un encuentro informal para compartir ideas y explorar la posibilidad de un proyecto conjunto. No estaba seguro de lo que su respuesta traería, pero sentía que este acto era un ejercicio de valentía, un intento de redefinir la dinámica competitiva en la que siempre había estado atrapado. A medida que el día del encuentro se acercaba, una mezcla de nervios y emoción lo invadía.
Las palabras de su suegra regresaban a su mente. En un mundo que empuja a los individuos a la confrontación, a veces lo más revolucionario es encontrar un lugar de calma donde se puede dialogar. El día finalmente llegó. Juan llegó al café donde se habían citado. Su corazón latía con fuerza. Al verla sentada, con una taza de café frente a ella, se sintió un poco más tranquilo. Sofía lo recibió con una sonrisa, una pequeña señal de apertura. Sin embargo, el desafío permanecía. ¿Podrían ambos encontrar el equilibrio entre competencia y colaboración? Cuando comenzaron a hablar, Juan no solo quería defender su visión, sino también escuchar. Fue en ese momento que se dio cuenta de que la respuesta a su búsqueda de autenticidad podría estar en el entendimiento mutuo. Mientras las ideas fluían, comenzó a percibir que su visión estaba en constante evolución, acomodándose a la realidad de la colaboración. Cada conversación parecía abrir nuevos caminos, pero la tensión aún lo acompañaba, distorsionando la línea entre los intereses de ambos. La clave de su futuro podría depender de esta singular alianza. Cuando los últimos minutos del café se deslizaban, Juan sintió que estaba en el umbral de algo grande, pero la incertidumbre lo abrumaba. La pregunta ahora se hacía intensa en su mente. ¿Podía sacrificar algo de sí mismo para crear un espacio donde ambos pudieran crecer sin perder su esencia? Las palabras que Sofía pronunció al final de la junta dejaron a Juan ansioso. Creo que podemos hacer algo increíble juntos, pero hay que marcar límites claros desde el inicio. La noche se cernía, y con ella un mar de decisiones y posibilidades. ¿Sería capaz de navegar estas aguas infestadas de desafíos y mantener su autenticidad intacta? El día siguiente a la reunión, Juan despertó con una presión en el pecho que no podía deshacerse. La conversación con Sofía había sido un punto de inflexión, pero las implicaciones de su propuesta comenzaron a surgir como sombras inquietantes en su mente. ¿Qué significaba realmente ese marcar límites claros? Quería colaborar, pero a costa de su propia visión. Mientras se preparaba el desayuno, los utensilios resonaban en la cocina como un eco de su confusión. Se sentó con un café caliente y el cuaderno a su lado, pero las palabras no fluyeron fácilmente. La hoja en blanco le recordaba lo indefinido de su futuro en ese momento. Se dio cuenta de que necesitaba una estrategia clara, un conjunto de objetivos que le permitieran ser fiel a sí mismo mientras exploraba esta nueva alianza. En un impulso, decidió hacer una lista de sus valores fundamentales. Aquello le proporcionaría una brújula en un mar de incertidumbres. Con cada palabra que escribía, sentía que su confianza crecía un poco más. La autenticidad, la creatividad y el aprendizaje eran los pilares que deseaba nunca abandonar. Sin embargo, el desafío seguía latente. ¿Cómo articular esto a Sofía sin que se sintiera rechazada o herida? A medida que avanzaba el día, Juan se aventuró a realizar un ejercicio práctico. Con ciertos nervios, elaboró un formato de colaboración en el que ambos pudieran aportar, así como sus respectivas visiones. Quería que cada uno tuviese su espacio, pero también un objetivo común. Por primera vez en semanas, el acto de planificar le proporcionó claridad. Por la tarde, decidió contactar a Sofía nuevamente para proponer una segunda reunión. Este encuentro sería diferente. Quería presentar su plan inicial para que ambas partes pudieran ver cómo la colaboración podía ser beneficiosa sin sentirse arrinconados. Sin embargo, un nuevo miedo lo invadió, el temor a no ser escuchado, a que su enfoque fuera considerado menos relevante ante la visión más amplia que ella pudiera tener. Al anochecer, Juan se sentó en el sofá, el brillo del televisor iluminando la habitación, pero su mente estaba lejos de cualquier distracción. Reflexionó sobre su carrera,
sobre cómo siempre había buscado la aprobación dentro de un marco convencional. Esta nueva perspectiva de colaboración significaba un cambio drástico y con ello la oportunidad de forjar algo nuevo. Tener la valentía de dar y recibir podría cambiar su visión, pero también lo ataba a la necesidad de adaptación constante. De repente, una idea se le presentó como un estallido de luz. ¿Por qué no integrar los temas que ambos manejaban en un evento o encuentro donde cada uno pudiera brillar? Si bien había un riesgo palpable y podría desencadenar oposición dentro del sector, también significaba abrir la puerta a nuevas oportunidades. Con el resguardo de su cuaderno al lado, Juan comenzó a trazar un esquema de lo que podía ser una propuesta revolucionaria. Podría ser una exhibición, una serie de talleres que integrarían la esencia de cada uno. Mientras escribía, sentía que cada palabra era como una afirmación de su propósito. La noche avanzaba y la determinación lo embargaba. Sin embargo, un nuevo conflicto comenzó a brotar en su mente. ¿Estaba preparado para manejar la posible resistencia de otros? El dilema era claro. El avance profesional podría ser emocionante, pero también arriesgado. La historia de su relación con Sofía no era solo un hilo entrelazado, sino también un juego de poder en un mundo donde el protagonismo se disputaba ferozmente. Mientras el sueño comenzaba a invadirlo, una última reflexión resonó en su mente, inquietante y desafiante. ¿Y si este camino no solo le afectaba a él, sino también a Sofía? Había un mundo de posibilidades, pero también un abismo de incertidumbre por explorar. ¿Estaría listo para dar el siguiente paso hacia este nuevo horizonte? La mañana que siguió a su decisión de ser transparente con Sofía, llegó con un silencio pesado. Juan se sentó en su mesa, un café humeante en la mano, y recorrió mentalmente todo lo que había significado esa noche. Había decidido abrir el diálogo sobre su propuesta y era el momento de actuar. La incertidumbre en su pecho se sentía como una mezcla de temor y emoción. Temprano en la mañana, Juan le envió un mensaje a Sofía proponiendo una reunión para discutir su idea. Cuando recibió la respuesta afirmativa de ella, una oleada de ánimo lo invadió. Era momento de ser honesto sobre sus metas, de establecer la base de una colaboración que beneficiara a ambos, sin sacrificar su autenticidad. El día de la reunión llegó, y con una carpeta llena de ideas, Juan se enfrentó de nuevo a la presión de ser escuchado. En el café donde se encontraban, el aroma del café recién hecho y el pan calientito lo envolvían en una atmósfera de familiaridad que le daba cierta calma. Sofía llegó y sonrió, su rostro mostraba apertura. Sin embargo, el reto era claro: comunicar no solo sus deseos, sino también dejar claro su compromiso con sus valores. Con voz firme, Juan expuso su propuesta destacando la importancia de una colaboración equilibrada. Al principio, Sofía lo escuchó con atención, sus ojos reflejaban curiosidad. Mientras él compartía su visión, pudo notar cómo su postura se relajaba y su interés crecía. Juan le explicó cómo la combinación de sus fortalezas podría no solo atraer a más clientes, sino también darles una nueva voz en el sector. Podríamos crear un evento donde cada uno tenga su espacio, su sección. La gente vendrá no solo por los productos, sino también por la historia detrás de ellos, sugirió Juan, sintiendo que las palabras iban en la dirección correcta. Lo que realmente deseo es que nuestro trabajo conjunto represente lo que somos como emprendedores, sin que uno aplaste al otro. Sofía asintió, sus ojos iluminados por la idea. Era un concepto arriesgado, pero también emocionante. La conversación fluyó, cada palabra construyendo un puente entre sus visiones. Podían hablar de sus procesos, de las recetas tradicionales que cada uno llevaba consigo, de su deseo común por la innovación. De pronto, la idea de colaboración había dado lugar a un diálogo entusiasta lleno de potencial. Mientras el café se enfriaba, ambos empezaron a conspirar.
Hablar decoraron, crearon una lista de ideas para el evento, no solo la comida, sino también música, talleres y la posibilidad de que los asistentes compartieran sus propias historias. La conexión empezó a tomar forma, no solo como panaderos, sino como narradores de su propia historia, dispuestos a abrir un espacio donde la autenticidad reinara. La relación que habían comenzado a construir era notablemente diferente a la confrontativa que había existido antes. Había un nuevo sentido de respeto mutuo, y al final de su reunión, ambos se sentaron, cansados pero satisfechos. Decidieron que el evento sería un hito no solo para sus negocios, sino también para ellos, como individuos. Juan, por primera vez, sintió que se estaba liberando de sus ataduras competitivas. Iba más allá de lo profesional. Cuando intercambiaron un fuerte apretón de manos al despedirse, un aire de confianza se había establecido entre ellos. Sofía había escuchado y, a su vez, Juan había cultivado el espacio para ser él mismo, dejando atrás sus miedos. Con esta colaboración, se dio cuenta de que no había un solo camino al éxito. La diversidad de perspectivas podía enriquecer su producto y su vida. Como pasaron los días, Juan se dedicó a preparar su panadería para el evento. La emoción empezaba a contagiarse en el ambiente, y por primera vez desde que había empezado esta aventura, sentía que su trabajo no era una carga, sino un verdadero placer. Sus clientes estaban entusiasmados por el encuentro. Aquella unión de dos visiones se convirtió en el tema central, y el negocio de ambos comenzó a florecer. El día del evento llegó, y la panadería, que hasta hace poco solo era un refugio de ansiedad y presión, se convirtió en un lugar lleno de risas, historias compartidas y, sobre todo, alegría. La concurrencia fue notable, entre amigos, familiares y nuevos rostros. Todos estaban allí, no solo por la comida, sino por la experiencia colectiva de dos emprendedores que habían decidido colaborar y valorar su autenticidad. Cuando el evento comenzó y Juan tomó el micrófono, se sintió completamente en casa. Habló con certeza sobre su trayectoria, lo que había aprendido y cómo había llegado hasta allí. Se dio cuenta de que, al abrirse al diálogo, había construido un nuevo camino, no solo en el ámbito profesional, sino también en su vida cotidiana. La combinación de sus productos resonó con la audiencia. La fusión de lo tradicional con lo contemporáneo se convirtió en un éxito total. Los clientes no solo disfrutaron de su repostería, sino que también apreciaron las historias detrás de cada plato. Al final del día, entre abrazos y palabras de agradecimiento, Juan recordó las palabras que su suegra le había dicho el primer día, que la verdadera fuerza de un hombre radica en su capacidad de escuchar a su familia. En ese espacio de conexión, se sintió completamente transformado. Había logrado no solo crear un ambiente acogedor en su panadería, sino también cultivar su confianza, su voz y su lugar en el mundo. Cuando cerró la panadería esa noche, la sensación en su pecho era de satisfacción plena. Había conquistado su miedo a la competencia no a través de la confrontación, sino abrazando la colaboración. Había creado un legado que no solo honraba a su familia, sino también a su propia esencia como panadero. Juan, quien empezó sintiéndose atrapado, ahora estaba en un camino claro, iluminado por su autenticidad y su pasión. Aquella noche, mientras miraba las estrellas por la ventana de su cocina, supo que su viaje apenas comenzaba. Había logrado no solo revitalizar su panadería, sino también nutriendo amistades y conexiones significativas. El poder de escuchar era la clave, y ahora, más que nunca, estaba listo para las nuevas oportunidades que llegaran. No esperó un segundo más para compartir esta experiencia mágica y recordarles a ustedes que este canal está lleno de historias como la suya.
Suscríbanse inmediatamente para no perderse lo que viene. Dejen un me gusta ahora para ayudar al algoritmo a seguir inspirando con historias de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan creer en la transformación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo.